Jesús no perdió el tiempo. Inmediatamente después de su bautismo, comenzó su ministerio público. Vino al mundo con un propósito bien definido y se dispuso a llevarlo a cabo sin interrupciones. ¿En qué consistía su ministerio? ¿Cuáles eran sus características? Se podrían ensayar muchas respuestas. Los mismos evangelistas registran la actividad de Jesús en 4 formas diferentes. Sería difícil, por lo tanto, definir el ministerio público de Jesús en pocas palabras, porque con seguridad quedarían algunas importantes características afuera. Nos abocaremos a reflexionar acerca de la forma que Jesús mismo definió su actividad en la tierra. Él resume las características de su ministerio con estas palabras: El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sin olvidarse de su fin último, morir en el lugar de los pecadores, para rescatarlos de la condenación temporal y eterna, Jesús desarrolla un ministerio de compasión y advertencia. Predicó en forma itinerante primero en las sinagogas, luego, cuando se complicaron las cosas en los centros de reunión judíos, salió a predicar por los pueblos de Israel, acompañado de sus discípulos, a quienes instruía de paso. Invitó a la gente a venir a él, reconoció en sus contemporáneos la profunda necesidad de paz espiritual, salud emocional, de relaciones sanas y de liberación de enfermedades. Por eso, su ministerio de compasión incluyó promesas como esta: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Incluyó advertencias de diversos tipos. Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición. Guardaos de los falsos profetas, que por dentro son lobos rapaces. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Incluyó milagros de sanidad, como la curación de todo tipo de enfermedades: leprosos, paralíticos, ciegos, sordomudos, cojos, y hasta la resurrección de personas muertas. Durante su ministerio, Jesús intentó hacer el bien, no para hacerse notar, ni para que creciera su popularidad, sino porque hacer el bien era parte inherente de su personalidad. Por donde Jesús pasaba, las cosas cambiaban radicalmente. Los milagros que hizo fueron el resultado natural de lo que Él era. Es como que no podía obrar de otra manera. Muchos no entendieron el ministerio de Jesús, sus milagros y su compasión. Incluso algunos líderes religiosos lo acusaron de satánico y de obrar milagros con el poder de Satanás. Otros no entendieron su ministerio porque no estaban acostumbrados a ver semejante despliegue de autoridad, poder y amor. Y aún otros no lo entendieron porque no sabían bien qué esperar del Mesías prometido. Un ejemplo de esto es el mismo Juan el Bautista, que estando en la cárcel, mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías. Jesús le responde: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Eso es exactamente lo que se puede y debe esperar del verdadero Mesías enviado por Dios. El problema que confundió a muchos con relación al ministerio de Jesús es que las características de su obrar no se habían visto antes y eran muy diferentes de lo que se estaba acostumbrado. Jesús se juntó con gente de dudosa reputación. No tuvo inconvenientes en contactarse con gentiles. No perteneció a una secta que se recluía en el desierto, ni llevaba una vida asceta. Por el contrario, no dejó que faltara el vino en las bodas donde estuvo invitado. No se ató a rituales en forma estricta,
como estaban acostumbrados a hacerlo los líderes religiosos y cualquier otra persona que se considerara un fiel cumplidor de la ley. Específicamente, Jesús declaró que para él, y por ende para su Padre Dios, la gente era más importante que las leyes. Cuando los enemigos de Jesús buscaban una trampa para hacerlo caer, le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? Él les dijo: ¿qué hombre entre vosotros, si tiene una oveja y éste se le cae en un hoyo en sábado, no le echa mano y la saca? Pero, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en sábado. En una oportunidad, Jesús explicó por medio de una parábola que su enseñanza y su actuación no encajaban en los moldes tradicionales. El vino nuevo del Evangelio no se puede contener en moldes viejos, dijo Jesús, intentando abrir la mente de sus interlocutores y aún de sus propios discípulos, para que reconozcan que la forma de obrar de Dios no se puede ajustar a los límites que imponen las tradiciones, los temores e incluso la religión institucionalizada. En la misma parábola, Jesús afirma que no vino a remendar una situación, sino a renovarla totalmente. Con razón, su ministerio fue integral. Jesús se movió con total libertad. Hizo milagros como y donde quiso, algunos de ellos programados, como cuando deliberadamente esperó hasta que Lázaro muriera para luego resucitarlo con poder. Otros espontáneos, como la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Algunos de sus milagros y enseñanzas fueron en privado, en la intimidad, y otros abiertos a toda clase de público. Pero quizás viendo a Jesús en acción sea la mejor manera de entender la diversidad y profundidad de su ministerio. Los evangelistas describen detalladamente una serie de acontecimientos variados que ocurren apenas en pocas horas. Jesús, sentado en una barca, enseñaba a la multitud que se había reunido a la orilla. Luego, en un ambiente un poco más íntimo, les explica estas enseñanzas a sus discípulos. Ese mismo día, al anochecer, los invita a ir al otro lado. El otro lado era la zona donde estaban las ciudades griegas, donde se hablaba más de un idioma y se practicaba más de una religión. Para el judío, el otro lado era una zona impura, habitada por gente que practicaba una cultura diferente, inaceptable al pueblo de Israel. Esta sola invitación de Jesús de salirse de los límites de la zona limpia habrá producido cierta incomodidad entre sus discípulos. Momentos más tarde, la incomodidad deja lugar al miedo, porque la tormenta que los azota les está inundando la barca. Aunque Jesús calma la tormenta y deja a sus discípulos con la boca abierta de nuevo, al llegar a tierra firme, las cosas se ponen difíciles. Se acerca a ellos un hombre de aspecto terrible, cargado de demonios, indomable, que habitaba en los sepulcros, las zonas impuras, y que le pide a Jesús que lo deje en paz. Entran en escena 2000 cerdos, animales impuros para los judíos, que se despeñan al lago en gran revoltijo, ahogándose, contaminando las aguas y haciendo que los cuidadores huyan despavoridos. Fue tal el impacto del ministerio de Jesús en el otro lado, que la gente le pidió que se fuera del lugar. No podían soportar tantos cambios en sus vidas. El que sí se quedó contento fue el que había sido sanado por Jesús. Y no solo contento, sino tan energizado por la acción de Dios, que Marcos termina el relato diciendo que él comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Por entre el cansancio de los discípulos, los miedos, las tormentas, los endemoniados, las zonas impuras, los cerdos y el rechazo de la gente, hay que rescatar el fin último de este viaje de Jesús,
que se resume en las palabras que le dirigió al que había estado endemoniado. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El apóstol y evangelista Juan, quien fuera testigo ocular del ministerio de Jesús, afirmó categóricamente que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es que las obras del diablo son malas, y son muchas. En ese mismo pasaje, Juan observa que el diablo peca desde un principio. Desde que indujo a Adán y Eva a desobedecer a Dios, Satanás no ha hecho otra cosa que atacar y destruir la creación de Dios. Jesús dice claramente que el diablo ha sido homicida desde el principio, es mentiroso y padre de mentira. El diablo es el enemigo número uno de Dios y de su creación, y de nada serviría el perdón de los pecados si la fuente y origen del mal no es destruido. Pero todo tiene un proceso. Jesús no vino a aniquilar a Satanás, a hacerlo desaparecer de escena para cambiar radicalmente el mundo. Jesús vino no a deshacer a Satanás, sino a sus obras. El fuego ya está preparado para el diablo y todos sus ángeles, afirmó Jesús. Por eso, Satanás tiene sus días contados. Tuvo los días contados, en realidad, desde que Dios le advirtió a la serpiente, en el jardín de Edén, de que ahora habría una enemistad permanente entre la humanidad y Satanás, y que en un momento histórico dado, la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza del diablo. La encarnación de Dios en un ser humano fue la sentencia definitiva para Satanás. Por eso el diablo persiguió tan fuertemente a Jesús de tantas maneras diferentes, matando a los niños varones de Belén por medio de Herodes durante los días de su nacimiento, tentándolo para que ejerciera su ministerio con un espíritu diferente, y aún acusándolo de ser partidario de Satanás mismo. Por eso, los evangelistas cuentan tantas historias de endemoniados en los tiempos de Jesús y de cómo fueron sanados. Es interesante observar el lenguaje bíblico que se usa para describir estos milagros. Jesús expulsó a los espíritus malignos, como una clara referencia al hecho de que con su llegada el príncipe de este mundo será echado fuera. Conocedor de esta situación, Jesús asume que parte de su ministerio es atar a Satanás. Así se lo explica a los judíos que lo habían acusado de ser demoníaco. Si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pues, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. Jesús sabía que Él, como encarnación de Dios que asumió la naturaleza humana, era el descendiente de la simiente de Eva, que estaba encargado de aplastarle la cabeza al diablo. El asunto era dejar al diablo quieto por un momento para poder darle en la cabeza. Si no lo ataba primeramente, le podía aplastar la cola o parte del cuerpo, y ese no era el plan de Dios. Al diablo había que dejarlo ciego y con la cabeza aplastada bajo el poderoso pie divino, para que no mordiera más ni envenenara a la creación de Dios de la forma en que lo hizo en los siglos anteriores. Pero atar a Satanás no era fácil. La Biblia lo describe como un principio como una serpiente. Es un símbolo muy poderoso por muchas razones. Las serpientes vienen de diversas formas y colores y van desde las inofensivas hasta las mortalmente peligrosas. Es notable
que aún las inofensivas causan pánico y terror entre la gente. Con rarísimas excepciones, las personas no quieren tener nada que ver con las víboras. Las serpientes andan generalmente por el suelo, se disimulan entre las piedras y la vegetación y esperan agazapadas a sus víctimas para lanzarse sobre ellas en el momento en que menos lo esperan. En casos extremos, las serpientes cobran una víctima en pocos minutos. En una oportunidad, Dios se usó de serpientes venenosas para enseñarle una lección al pueblo de Israel. Después que habían salido de Egipto, bajo la mano de Moisés, los hijos de Israel se desanimaron cuando estaban en el desierto y comenzaron a murmurar contra Dios. Las serpientes que Dios les envió los mordían y así murió mucha gente de Israel. Esto fue así hasta que el pueblo reconoció su falta y pidió a Moisés: ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes. Todo este acontecimiento es un fuerte simbolismo de lo que acontece en la historia de la humanidad. Estamos envenenados por Satanás. Murmuramos contra Dios cuando nos encontramos en desiertos de disconformidad y cuando no nos gusta el líder que nos dirige. El veneno del diablo es tan ponzoñoso que nos lleva directamente a la muerte. Solo Dios puede alejar de nosotros las serpientes. Esa imagen estaba bien clara en la mente de Jesús cuando comenzó a atar a Satanás para dejarlo quieto y aplastarle la cabeza. El amor por la creación de Dios llevó al Mesías a enfrentar con determinación al enemigo número uno de Dios. Y atar al diablo es una tarea complicada. Él no tiene cuello para pasarle un lazo, ni tiene manos ni patas que se puedan maniatar. Es demasiado escurridizo, silencioso y astuto. ¿Cómo atarlo? ¿Cómo inhibirlo para asestarle un duro golpe en la cabeza y dejarlo fuera de combate? Destruyendo sus obras, limpiando endemoniados y refutando a los hijos del diablo personificados en algunos judíos y fariseos. Tanto Juan el Bautista como Jesús se refirieron a los fariseos como serpientes, generación de víboras. Esta gente no podrá escapar de la condenación del infierno, no a menos que reconozca que está infectada con veneno mortal. Así, denunciando la hipocresía y la falsa religiosidad de los líderes religiosos de Israel, Jesús ata al diablo, le deshace su obra, lo deja sin armas, porque el arma de Satanás es la mentira, y Jesús vino a traer la verdad. De esta forma, lo mantuvo quieto y le cayó con todo el peso divino sobre la cabeza. Desde la cruz, clavado de pies y manos, imposibilitado de moverse físicamente, estiró el pie de su justicia y con un certero golpe dejó a Satanás con la cabeza inmovilizada. «Consumado es», gritó antes de morir, culminando con un éxito rotundo otra parte más de su ministerio de salvación de la humanidad. La advertencia de Génesis 3:15 se había cumplido. El diablo está fuera de combate. Esta victoria de Jesús sobre el principal enemigo de Dios y de su creación encontrará su consumación el día del juicio final. Mientras tanto, el diablo sigue haciendo daño, y aunque tiene la cabeza aplastada, su cola está suelta, y su cuerpo puede hacer tropezar a muchos. Para los redimidos, saber que Jesús ha vencido en su intento de atar a Satanás es de gran consuelo. Ver a Jesús en acción frente a las acusaciones satánicas, a los endemoniados que clamaban por paz interior, y aún ante los ataques frontales del diablo, como lo hizo durante su tiempo de oración y ayuno, antes de comenzar su ministerio, trae gran alivio y paz.
es importante saber que el rey de este mundo echó fuera al príncipe de este mundo. Satanás ya no tiene poder sobre los hijos de Dios. Id y haced discípulos a todas las naciones, dijo Jesús a sus seguidores antes de dejar este mundo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Leí este pasaje muchísimas veces. Lo escuché en el templo cada año, más de una vez, desde que era niño. Lo vi escrito en tarjetas postales y en láminas y en cuadros colgados en las casas de los cristianos. Lo canté con diferentes melodías. Escuché predicaciones sobre ese tema en muchos cultos de evangelismo. Yo mismo prediqué sobre estas palabras de Jesús varias veces y a diferentes audiencias. Es el pasaje que más fácil encuentro en la Biblia. Sin embargo, no fue sino hasta muy poco atrás que descubrí la profundidad del amor universal de Dios y la complejidad con que se encuentra la Iglesia para cumplir con esta gran comisión. Fue hace pocos años que entendí que para ser discípulos a todas las naciones había que pasar al otro lado. La palabra naciones, que se usa en Mateo, en castellano, es la traducción del término griego ethne. De ethne proviene nuestro vocablo español étnico. Así, podemos traducir la gran comisión como sigue: id y haced discípulos a todo grupo étnico. Ahora este pasaje tiene un significado más amplio. Entiendo mejor por qué Jesús no ministró solamente a los judíos. Él vino como Salvador del mundo, no de un grupo étnico escogido. Por eso el amor de Dios es universal, porque Él no hace acepción de personas, sino que quiere a todos por igual. Me doy cuenta de los desafíos que enfrenta la Iglesia cuando intenta ser fiel a esta gran comisión. Hay que estar dispuesto a ir al otro lado, a pasar tormentas, a encontrarse con personas que no son como nosotros, que no hablan el mismo idioma y que, por supuesto, no adoran al mismo Dios. Son diferentes y están inmersos en una cultura que no entendemos y que muchas veces no nos gusta. Pasar al otro lado es, generalmente, entrar en territorio desconocido, y lo desconocido produce temor. Es por eso que muchas congregaciones no son multiétnicas. No es porque no hayan leído nunca el pasaje de la Gran Comisión, sino que se sienten incómodas entrando en el desconocido mundo del otro lado. Dios sabe de nuestros miedos y de nuestras inseguridades. Por eso Jesús agregó estas palabras: Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En lo personal, muchas veces inventé excusas para no cruzar al otro lado. Veía muchas tormentas y muchos endemoniados que me salían al encuentro. Veía gente que no hablaba mi lenguaje, que no cantaba los mismos himnos, que no tenía una rutina de oración y adoración. Gente tan diferente. Hubo otros pasajes en la Escritura que Dios usó para hacerme ver la universalidad de su amor, para que mi ministerio tenga también alcance universal o multiétnico. Cuando el pueblo de Israel abandonaba Egipto bajo el mando de Moisés, dice la Escritura que también subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes. Dios aprovechó para liberar a otros grupos étnicos y sacarlos como un todo y llevarlos a una tierra de libertad. Dios es inclusivo. ¡Qué contraste con mi actitud, que me gusta ser exclusivo! No me gustaba asociarme con cualquiera,
con los que no compartían mis valores, ni mi cultura, ni mi forma de hacer las cosas. Pero Dios, que no es exclusivo de un grupo, me tuvo paciencia, me iluminó, me llamó a ir con Él al otro lado, me hizo pasar por tormentas, por miedos y por vergüenzas, hasta que aprendí a enriquecerme con la gente de otros grupos étnicos y a sorprenderme de cuántos dones Dios les había dado a aquellos que no eran como yo. Esos grupos me enriquecieron con su música, con sus valores y sus tradiciones, y su entusiasmo y pasión por el Evangelio. Me animan hoy a servir en mi ministerio con más alegría. Es que la mies es mucha, pero los obreros pocos, tanto de este lado como del otro lado. Hay trabajo más que suficiente en los campos del Señor. Eso hace que yo a veces trate de hacer más de lo que Dios dispuso que yo hiciera. Es que somos tan pocos. Me olvido que Jesús no se atropelló a hacer todo enseguida, ni hizo todo solo. Si se hubiera dedicado a satisfacer todas las necesidades inmediatas de la gente, no hubiera tenido tiempo para ir a la cruz, para morir por las gentes de todas las naciones. Todavía estaría en Galilea, curando enfermos y denunciando a fariseos hipócritas. Menos mal que Jesús no perdió de vista el fin último de su ministerio. ¡Qué lección para mí y para la iglesia toda! Reconocemos que la mies es mucha, y como es mucha, nos atropellamos en ministrarla y no nos tomamos el tiempo de estudiar su cultura, de aprender sus necesidades y de conocer su lenguaje. Contestamos sus preguntas antes de que ellos las formulen. No nos tomamos el tiempo de escuchar acerca de sus temores e inseguridades. Así, tratamos de cosecharlos antes de que estén maduros o antes, siquiera, de que la semilla de la palabra haya echado raíces. También he observado que uno de los grandes desafíos está dentro de la misma iglesia institucionalizada, muy apegada a sus tradiciones, a sus cosas de este lado, a la comodidad de lo conocido. La iglesia institucionalizada le ha servido a los pueblos inmigrantes para conservar sus características y sus valores desde los tiempos de su nacimiento. No es de extrañarse que el primer conflicto en la iglesia primitiva surge cuando los que estaban encargados de la acción social no atendían debidamente a todos por igual. Lucas dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La solución fue poner más gente a trabajar, o mejor, distribuir la tarea entre un mayor número de obreros. Los obreros somos pocos, y entre que somos pocos, tenemos limitaciones. O tal vez miramos demasiado a nuestras limitaciones y muy poco a la promesa de Jesús: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su promesa no tiene limitaciones ni de poder, ni de tiempo, ni de espacio. No importa a dónde me toca desarrollar mi trabajo, Él estará allí, como estuvo siempre en su iglesia y como lo estará hasta el fin de los tiempos. Estoy convencido de que tengo que mirar menos a mis limitaciones y más a Jesús, a su ministerio y a sus promesas. Hoy en día, Él sigue teniendo razón. La mies es mucha, tanto de este lado como del otro lado. Pero Él no solo sigue teniendo razón, también sigue teniendo poder para animarme a mí y a la iglesia toda a acercarnos sin temor a las gentes de diferentes grupos étnicos. Sigue teniendo poder para ayudarme a descubrir los mejores canales para comunicar su amor de muchas y diferentes formas. Sigue teniendo poder para calmar tormentas que me asustan y para llenarme de gozo en el Espíritu Santo cada vez que, por mi testimonio, Dios rescata a un pecador más.